Buenas tardes, mi nombre es Andrés Iván y voy a presentar lo que es la cédula de materia prima junto con la cédula de socios comerciales. En este caso, aquí tenemos la cédula de materia prima especializada para aquí en México. Lo que nos indica es la fecha, el número de registro, el número de lote y la ubicación donde se va a recibir o donde va a salir la mercancía. Tenemos lo que es la parte de materias primas, que nos pide un código, el código único de cada materia. La descripción que nos indica lo que es de materia prima, la cantidad y el precio neto de esa materia prima. También tenemos lo que es parte para la parte del almacenamiento de la bodega, que es la ubicación de la bodega, el día que llega, el nombre del encargado que recibe esta carga y al área que va dirigida la carga ya una vez recibida. También tenemos lo que es la parte del empaquetado, que son dimensiones, ya sea en si se transporta en una caja, sean botes o cosas así. El material del que lleva, bueno, el material del que está hecho para justamente si tiene alguna restricción o algo así, y el costo que nos genera de el envío. Y también tenemos lo que es el medio de transporte, que es el medio que es por el que se va a transportar, ya sea camión, barco, avión, cualquiera de esas, el origen que es de dónde sale y el destino hacia dónde llega. El folio, este es para su número, como un número de rastreo que tiene, y si es frágil o no. En eso se va a marcar si es frágil lo que lleva o no para su debido transporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Juan José Hernández Acosta y soy responsable de la cédula de certificaciones. Muy bien, continuando con la parte de certificaciones, vamos a empezar con un poco de la documentación de las certificaciones que tiene Coca-Cola Company. Vemos que tiene la ISO 9001, la 22000, la PAS 220, la ISO 14001, la WASAS 18001 y unas cuantas certificaciones de los procesos con los que cuenta Coca-Cola Company. Este documento ya lo tiene la alta dirección por si lo quiere revisar un poco más a detalle. Continuamos con la propuesta de la cédula de las certificaciones de la empresa. Empezando por el número para identificar el número de la fila, el área de la certificación, la misma certificación, el nombre de la certificación, la empresa o asociación que va a avalar la certificación, cuándo fue emitida la certificación y cuándo va a expirar. Tenemos la misma información aquí arriba: registro, página, fecha y el responsable de este documento. Gracias. Muy buenas tardes. Pues yo a continuación presentaré lo que es la cédula de software y hardware. Aquí tenemos lo que sería nuestra parte de software, que nos habla aquí sobre quién se va a hacer cargo de la cédula y la fecha en la que se está haciendo. Como inicio tenemos el nombre del software, sus requisitos mínimos de uso, la versión que usaremos, fecha de la última actualización recibida del software, el precio de licencia, la cantidad de licencias con las que cuenta la compañía, el tipo de licencia que tenemos y el tipo de software. También aquí tenemos una parte donde mencionaremos cuál es la compañía que nos provee el software, el departamento, área y piso donde se está dando uso y la firma del el encargado. Eh, a continuación tenemos lo que es la cédula de hardware, que al inicio tenemos lo que es, aquí tenemos lo que es el encargado de la cédula, la fecha en la que se va a hacer uso, el precio del dispositivo, que este puede ser una computadora, un celular, una impresora, etcétera, las características que estas tiene, el estado en el que se encuentra, el fabricante al que compramos el dispositivo, el color, las dimensiones, el número de modelo para tenerlo identificado, fecha de lanzamiento del producto para saber qué tan actualizado tenemos nuestro hardware.
También tenemos el tipo de hardware, la cantidad de equipos con los que cuenta nuestra empresa, departamento, área, piso y ubicación estratégica donde tenemos nuestro hardware. Y por último la dirección en donde tenemos este hardware. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Antonio Jacobo Martínez y soy el encargado de la cédula de asociaciones. Bien, para describirla rápidamente, podemos observar, como ya se había dicho, que cada cédula corresponde a un registro, una página y una fecha. Podemos observar los datos que se necesitan de la empresa o la sociedad con la que se tiene la asociación o convenio, que son el icono o logo que tiene, también el nombre fiscal, el nombre comercial que tiene, el tipo de empresa, dirección principal, es decir, dónde se localiza su edificio principal o sus oficinas principales, en qué localidad, el código postal de la misma, el país en donde se encuentran estas oficinas principales, la provincia, y para contacto también necesitamos teléfonos, ya sea 2 teléfonos o uno, pero que sean directos. También necesitamos ver qué tipo de actividad tiene esta empresa. También normalmente ya en la actualidad pues están las páginas web de cada empresa, ¿no? Que es solicitada en esta cédula. También solicitamos el año de constitución, o sea, cuándo se inauguró la empresa o cuándo se hizo. Cuando nosotros firmamos una asociación o un convenio, se tiene representantes. Podemos visualizar un recuadro que se solicitan los representantes legales de dicha institución con la que se está haciendo esta asociación. Podemos visualizar que les pedimos nombres y apellidos. Ya sea una empresa internacional, normalmente las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, utilizan únicamente el apellido paterno y un nombre, o 2 nombres y el apellido paterno. Entonces, generalizamos con nombres y apellidos. También se le solicita un teléfono para estar en contacto, un correo electrónico y visualizar de qué empresa viene. ¿Ok? Aparte de ello, tenemos que ver cuál es el motivo de esta asociación, por qué nos hicimos en esta asociación. Y también tenemos que describir los beneficios que tenemos de esta asociación, con qué nos beneficiamos a través de tener este convenio con otra empresa. También podemos visualizar un recuadro de la fecha de la asociación, es decir, cuándo se crea y cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar. Es normal que cuando se hace un convenio con otra empresa, la fecha de asociación sea diferente a la fecha de iniciación. Entonces tenemos los 2 espacios, tanto de fecha de asociación, la fecha en la que se crea, se firma o se genera este convenio, y cuándo va a iniciar. A su vez, también necesitamos especificar cuándo es que va a terminar este convenio. Que nos indica el lugar y fecha de la emisión, que es Ciudad de México, a la fecha de tal mes del año 2022, en este caso, que nos da la información general, nos pide la información general, que es el tipo de relación que tiene con el vendedor, su nombre completo, su razón social, la capital social, registro que tiene, el registro mercantil y su fecha de constitución. También tenemos el país de que su constitución, que ya nos indica la calle, la ciudad, el número, su teléfono, edificio o piso, entidad, correo electrónico y un contacto extra que nos solicita. También en segundo lugar tenemos el lugar de trabajo o actividades comerciales que ya ha realizado. En este caso también nos pide el nombre del socio, su nacionalidad, su número de identificación y el porcentaje de participación que éste tuvo. También nos pide su nombre del miembro del Consejo Ejecutivo, la nacionalidad de este, su posición o cargo que tenía y su número de identificación. Como tercer punto tenemos lo que nos pide sus referencias bancarias, que es su tipo de cuenta, la entidad financiera, que es el nombre vendría siendo el nombre del banco, el contacto y teléfonos que tenga y el país de origen del que sea el banco. Y como último punto, sus referencias comerciales, el nombre de la empresa en la que ha estado, el tipo del negocio en el que ha estado, el nombre de contacto con el que tuvo relación y su número de teléfono. En este caso nada más tenemos 2 para hacer más rápida este tipo de cédula.
De mi parte sería todo. Buenas tardes, altos directivos. Mi nombre es Jessica Selene Quiroz Esparza y soy la responsable de la cédula de clientes y de procesos por área. Para este diseño de cédula de clientes, nosotros manejamos los siguientes campos. Para el cliente tenemos el número del cliente, el nombre del cliente, el país, la región, el rango de edad, la ocupación, la educación, la clase social, sexo, nacionalidad, ingresos, localidad y el tipo de cliente, ya sea mayorista o minorista. Para la compra tenemos el producto, la marca, el código de barras, la categoría del producto, la presentación, especificaciones del producto, la frecuencia de compra que tiene el cliente hacia el producto, la cantidad de producto comprado, el costo unitario, el costo total y el motivo de compra que llevó a este cliente a adquirir el producto, así como también la satisfacción del cliente por el mismo. Para cédula de procesos por área tenemos contemplado los siguientes campos. Para el área funcional tenemos lo que es el área funcional, el director de área y su función, el gerente y su función, el supervisor y su función, el empleado y su función, el objetivo del área, las estrategias, la función del área, la oportunidad del área, la ubicación de las instalaciones, la descripción de las instalaciones, el presupuesto que está destinado a esta área, los recursos que necesite el área y el tipo de planificación, ya sea semanal o mensual, y un apartado para quejas. Ahora, para el proceso tenemos el número de proceso, el nombre de proceso, el encargado del proceso, el teléfono y el correo del encargado del proceso, la descripción del proceso, la fecha de inicio, la fecha de finalización, la duración, el costo y los recursos que conlleva este proceso, el estado del proceso, el equipo que necesita, la complejidad que conlleva, las etapas del proceso, la etapa del proceso, el proceso anterior y el proceso siguiente. Y también manejamos lo que son observaciones. Ahora, esto es todo por parte del diseño de las cédulas. A continuación veremos las interfaces que diseñamos. A continuación les mostraremos las interfaces de usuario. Como pueden visualizar en su pantalla, tenemos la interfaz de usuario de inicio de sesión. Les pedimos que ingresen con un número de empleado y una contraseña. Los usuarios van a ser específicos, pues solo ciertos van a llenar información y podrán consultarlo. Digámosle, ingresamos un número X y una contraseña X. Al ingresar en nuestra sesión, nos aparecerá una pantalla directa para poder realizar acciones. Como podemos ver, tenemos en la esquina derecha la descripción de esta pantalla o de esta interfaz, que es ingreso de información. Como vimos, pudimos hacer cédulas en donde podemos recabar información. Aquí podemos vaciar esa información y guardarla en nuestra base de datos. Tal es el caso de inmuebles, empleados, organigrama, productos, materias primas, certificaciones, software y hardware dentro de la empresa, asociaciones que tiene, socios comerciales, los clientes, es decir, la sociedad, y procesos por área. Ahora nos ingresamos inmuebles. Como podemos observar, nosotros nos basamos en la cédula de inmuebles para así vaciar toda esa información dentro de este formulario. En este formulario podemos observar campos como nombre del inmueble, calle, colonia, número exterior, número de registro, fecha del registro, etc. En donde podemos sacar esa información exactamente en las cédulas que hicimos previamente. Al finalizar este formulario, podremos guardar nuestra información en nuestra base de datos. Pasamos a la interfaz de empleados de registro y observamos lo mismo. Podemos vaciar nuestra cédula de empleados, en este caso de México, en nombres de empleado, apellido paterno, apellido materno, hasta finalizar con, por ejemplo, en este caso, el sueldo mensual y el horario, que es entrada y salida. También podemos guardar nuestra información en nuestra base de datos. Posteriormente tenemos el organigrama. Dentro del organigrama podemos visualizar que también recabamos nuestra cédula y podemos vaciarla en este formulario. Podemos observar que tenemos campos como el área de supervisor, el nombre del responsable, el apellido paterno, el apellido materno
hasta finalizar con sus funciones y así guardarlas dentro de nuestra base de datos. Posteriormente tenemos la interfaz de producto, en donde podremos visualizar lo mismo. Se descarga la información de la cédula de producto en nuestro formulario, desde el código de barras del producto hasta la preparación que tiene. En esta interfaz podremos verificar qué clasificación de producto tenemos. Digámosle que tenemos uno de grado alimenticio y como podemos observar, las columnas, o mejor dicho, los campos que no van a ser utilizados, como son el categoría de producto, el peso, dimensiones, empaque, talla, color, etcétera, no se van a habilitar para no tener complicaciones. También podemos seleccionar otro tipo de producto, en donde ya no va a ser alimenticio. Eso quiere decir que ya no va a contener ingredientes, ya no va a contener valor nutricional, ya no va a tener preparación, etcétera. Pero sí se van a habilitar las dimensiones, la talla y qué categoría del producto, como en el anterior, que estaban deshabilitados. Ahora, al finalizar nuestro formulario, podemos guardar nuestra información. A continuación les mostramos la interfaz de las materias primas, en donde podrán llenar con la cédula antes vista cada uno de los campos, es decir, fecha, registro, lote, ubicación, el código de la materia prima, etc. Al finalizar este formulario, como las anteriores, podremos guardar esta información dentro de la base de datos. Ahora les mostramos la interfaz de certificación. Lo mismo del anterior, podremos vaciar nuestra cédula dentro de esto. Visualizamos que tenemos nuestro número de registro y nuestra fecha de registro. También dentro de una tabla podemos vaciar nuestra información, como es el área de certificación, la certificación, el nombre de la certificación. Es decir, ¿qué área se certificó? ¿Qué certificación tenemos? El nombre de tal certificación, empresa que certifica, emisión, cuándo se hizo, y la expiración y cuándo va a terminar. Como podemos observar, tenemos 6 filas, pero en dado caso que sean más de 6 certificaciones, podremos agregar más. También, al finalizar este formulario, podremos guardar nuestra información en la base de datos. Continuando con nuestra siguiente interfaz, podremos visualizar el registro de la cédula de software y hardware, en donde podremos vaciar toda la cédula de este correspondiente, desde el nombre del hardware, requisitos, y también en dado caso de software, el tipo de software, la versión que dará uso, licencia. Como podemos observar, aquí en el centro, tendremos una opción que nos preguntará qué es lo que vamos a ingresar. Si vamos a ingresar hardware, podemos observar que se deshabilitan las opciones que son para software, como la versión que se le da uso, el tipo de licencia, cantidad de licencias que tenemos o el mismo tipo de software, ¿no? También podemos seleccionar software, en donde podremos visualizar que hardware se va a deshabilitar, que son las características del dispositivo, número de modelo de dispositivo, color, precio, pero se van a estar habilitando aquellos campos que son correspondientes al software. Al finalizar nuestro formulario, podremos guardar nuestra información. A continuación tenemos la interfaz de asociaciones. Podemos observar que tenemos el registro de la cédula, es decir, vaciamos de nuevo nuestra cédula dentro de esta interfaz. Desde el nombre comercial de la empresa, nombre fiscal, tipo de empresa, también nombre de los representantes, correo electrónico, un teléfono. Se agregan campos amplios para escribir los motivos, beneficios y también la duración que va a tener esta asociación. Al finalizar nuestro formulario, podremos guardar nuestra información. En esta sección tenemos lo que son nuestro registro de cédula de socios comerciales, en donde vaciaremos esta cédula correspondiente. Podemos visualizar los campos que corresponden a la cédula, como el tipo de relación que tiene, el nombre completo, registro mercantil, referencias comerciales como el nombre de la empresa, el nombre de contacto, y al finalizar de llenar este formulario, de la misma manera podremos guardar información dentro de la base de datos, en donde podremos visualizar que se descarga la cédula de clientes, desde la clave de cliente, clase social, nombre de cliente, país, ocupación, etc.
podemos visualizar que, por ejemplo, el motivo de compra, se amplió más nuestro texto para poder ingresar bastante información. Al finalizar nuestro formulario, podemos guardar esta información en la base de datos. Posterior, tenemos nuestra interfaz de procesos por área, en donde podremos visualizar que se descarga la cédula de clientes, desde la clave de cliente, clase social, nombre de cliente, país, ocupación, etc. Podemos visualizar que, por ejemplo, el motivo de compra, se amplió más nuestro texto para poder ingresar bastante información. Al finalizar nuestro formulario, podemos guardar esta información en la base de datos. Posterior, tenemos nuestra interfaz de procesos por área, en donde podremos visualizar que se descarga la cédula de clientes, desde la clave de cliente, clase social, nombre de cliente, país, ocupación, etc. Podemos visualizar que, por ejemplo, el motivo de compra, se amplió más nuestro texto para poder ingresar bastante información. Al finalizar nuestro formulario, podemos guardar esta información en la base de datos. Posterior, tenemos nuestra interfaz de procesos por área, en donde podremos visualizar que se descarga la cédula de clientes, desde la clave de cliente, clase social, nombre de cliente, país, cual es más amplia, ya que tiene mayores campos. Y podemos bajar y guardar esta información. Podemos visualizar que se descarga, por ejemplo, área funcional, la dirección y su función, gerente y su función, supervisión y su función, etc. Podemos observar que los campos que necesitan más información están ampliados y pueden ingresar bastante. Al finalizar cada uno de nuestros campos, podemos guardar nuestra información. Pero ahora, ¿cómo vamos a consultar esta información que acabamos de guardar en la base de datos? Bien, nosotros pusimos un botón en la parte superior, el cual nos ayudará a cambiar de página. Nos cambiará el ingreso de información por consultas. Ahora estamos en la interfaz de consultas, como pueden visualizar en su esquina superior izquierda. Lo mismo que la anterior. Tenemos los botones, o mejor dicho, de clasificación, por cada una de las cédulas que se realizaron. Inmuebles, empleados, organigrama, etc. Nos vamos a la interfaz de inmuebles. Dentro de esta interfaz, la consulta de inmuebles, podemos visualizar que podemos consultar información en campos específicos, ya sea el nombre del inmueble, código postal, número de pisos, cantidad de trabajadores. Podemos observar que en nuestra parte inferior tenemos una tabla, la cual no está habilitada. ¿Por qué? Porque queremos evitar que el usuario final no trate de cambiar información, lo cual no es factible, sin embargo, puede producir algún error. Al finalizar y buscar, se va a consultar, por ejemplo, el nombre del inmueble. Buscamos un nombre del inmueble específico, lo consultamos y nos aparecerán específicos nombres del inmueble en esta tabla. Es decir, se vacía de la base de datos esa información. Podemos observar lo mismo. Lo único que cambia son los puntos que se van a consultar, es decir, especificando el nombre del empleado, que en inmuebles era nombre del inmueble, el número del empleado, sucursal del empleado, el departamento, y cada una, cuando consultes, se va a vaciar dentro de esta tabla. Lo mismo para el organigrama, podemos visualizar quién es el responsable, en qué área, en qué puesto y en qué corporativo podremos consultar dentro. ¿Ok? Al buscar un nombre de responsable específico, nos va a aparecer en el tabla. Igual, si buscamos un área en específico, nos aparecerán cuáles son las personas o los entes que trabajan dentro del organigrama y en qué área están. Ahora nos vamos a productos, en donde podemos visualizar más campos de consulta, como el código de barras, que es un número específico, el nombre del producto, la marca, especificación de producto, digamos, le queremos buscar una marca, no sé, Coca-Cola específicamente, ¿no? En este caso, al buscar la marca Coca-Cola, se nos va a vaciar de la base de datos en esta tabla, que repito, no está habilitada, todos los productos que son de la marca Coca-Cola. Igual, si buscamos una talla en específico, todos los productos que son
talla X, ¿no? Ahora nos vamos a la consulta de materias primas. Tenemos la interfaz de consulta de materias primas. Como podemos observar, podemos hacer consultas específicas con la fecha, el registro de la materia prima, el lote que tiene o su código. Como mostramos anteriormente, cada una, si hacemos una búsqueda específica, se mostrará dentro de la tabla inferior. La siguiente interfaz es sobre la consulta de certificaciones. Es decir, podemos visualizar los campos de consulta que son el nombre de la certificación. También podemos buscar cuándo se hizo la emisión de esta certificación y cuándo va a expirar. Al buscar una emisión, podemos consultar y visualizar todas las certificaciones que se hicieron en tal fecha. Igual el nombre de la certificación, todas las certificaciones que corresponden a tal nombre. Igual en expiración, todas las certificaciones que corresponden a tal expiración. Es decir, me van a aparecer todas las certificaciones que tiene esta empresa, ya que estén cumpliendo con el requisito de que expiren en una cierta fecha específica. Ahora tenemos la interfaz de software y hardware para su consulta. Podemos visualizar que nos pide el nombre del software y hardware, o bueno, mejor dicho, podemos consultar el nombre del software. Digámosle que queremos poner uno específico. Si tenemos uno específico y lo consultamos, nos va a aparecer en esta tabla. Igual el tipo de hardware que tenemos, digámosle una computadora, nos van a aparecer todas las computadoras que tenemos dentro de la empresa. Ahora tenemos la interfaz de consulta de asociaciones. Como podemos observar, la mayoría son un tanto básicas para evitar la redundancia. Tenemos que podemos buscar por nombre comercial de la empresa. Es decir, si tenemos una asociación con una empresa X, podemos ingresar aquí X, consultar su información y nos aparecerá la empresa X en esta tabla. Tenemos aquí la interfaz para la consulta de la información de los socios comerciales. Podemos observar el tipo de relación que tiene, nombre, registro mercantil, razón social o país, como opciones para consulta específica. Ya que, digámosle, ponemos un país en específico, por ejemplo, México, nos aparecerán todos los socios comerciales de México que están dentro de la plataforma. Ahora les mostramos la interfaz de consulta de clientes. En esta interfaz podemos visualizar que tenemos específicamente campos para los clientes, es decir, en qué país están, rangos de edad, educación, producto y marca. Podemos consultar específicamente de un país, digámosle México. Cuando consultamos esta información, nos aparecerán todos los clientes en esta tabla inferior que viven en México o que tienen la nacionalidad mexicana. Ahora, por último, tenemos la consulta de procesos por área. Tenemos diferentes campos en cada una de nuestras interfaces de consulta. En este caso, el área funcional puede ser una, el director o área, su función, gerente y su función, supervisor y su función, empleado y su función. Tenemos, por ejemplo, el área, ¿no? Área de envase. Si buscamos específicamente de envase, podremos observar todos los registros que tenemos que trabajen dentro del área de envase, dentro de esta tabla que, repito, no está habilitada. Con esto concluimos específicamente con las interfaces de usuario que tenemos en este momento. Al finalizar, el usuario podrá cerrar sesión y salir por completo del sistema.